Si bailas este tango, te doy mi corazón, dijo Alejandro con voz que intentó ser un regalo y que sonó como una sentencia. El murmullo se quebró en risas cortantes que rebotaron en los cristales de los candelabros, en la piel fría del mármol y en las copas que tintineaban con champán. El palacio brillaba con hilos de oro y seda, con chalecos impecables y trazos de perfume caro, y en ese brillo había una figura que no pertenecía al programa. Elena, con el delantal todavía atado, las manos manchadas de café y el pelo recogido a medias. El contraste era una imagen casi violenta, el olor a café y a detergente chocando con el dulce del almíbar y de los guantes recién perfumados. El anfitrión alzó la copa, su risa era un filo, la platea se acomodó para ver la caída. Una voz en la primera fila dijo en susurro tan claro que llegó a los oídos de Elena: «Seguro ni sabe lo que es un tango». Otra voz, más lejos, masculló: «¡Qué espectáculo de feria!». El sonido de un bandoneón imaginado pareció descomponerse en la sala mientras las miradas la atravesaban como cuchillos tibios. Elena apretó la bandeja contra su pecho, sintió el pulso en la garganta, recordó el golpe seco de las escaleras de la casa de su madre y una canción que su madre tarareaba al fregar platos. Nadie en ese momento sospechaba que la humillación llevaría tatuada una futura ovación. Si esta historia ya te ha conmovido, cuéntanos desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta. La conversación que siguió fue como una lluvia afilada. Alejandro se inclinó con sonrisa de juez y dijo: «Baila y tendrás mi corazón, o al menos la diversión de la noche». Marta, que servía canapés cerca del escenario, murmuró: «Es una broma cruel». Sofía, hija de Alejandro, se limpió un labio con la servilleta y añadió: «Que lo haga, seguro nos divertimos». Don Luis, el crítico sentado en la sombra, tosió con desdén y señaló: «Esto es teatro de bulevar, no de talento real». Elena respiró, notó la textura áspera del delantal bajo los dedos, el sabor metálico del miedo en la lengua y la respiración caliente de un camarero llamado Javier detrás de ella. Sintió también una memoria antigua, su madre, Carmen, golpeando con ritmo la cuchara contra la mesa para marcar compases de una canción vieja. En su cabeza, la música era un hilo que unía cocina y sala, olía a harina y a colonia barata, y esa memoria le dio un leve empujón. Decidió aceptar con la cabeza apenas inclinada y sin palabras, pero su aceptación fue una declaración silenciosa que convirtió la burla en un reto. Las carcajadas se transformaron en un suspiro y luego en un silencio expectante, porque cuando la persona más invisible de la sala acepta el desafío, la historia cambia de mano. «Sube», dijo Alejandro, y su voz fue una orden envuelta en promesa. «No creo que aguante un Solo compás», replicó Sofía con sonrisa. «Será la ruina de la noche», añadió la señora de vestido índigo que siempre iba a los estrenos. «Que pruebe su suerte», lanzó don Luis como si ya viera la carta definitiva. Javier empujó la puerta del escenario de madera y la luz le dio a Elena en la cara como una interrogación. El olor a pulimento y a madera vieja se mezcló con el perfume de las damas. El latido en su pecho sonó como un bombo, y la textura del aire parecía una cortina de terciopelo que ella apartó con un paso. «No tengo traje», dijo Elena en voz que quiso ser una advertencia. «Eso no importa», contestó Marta con un empujón de complicidad. «Baila con lo que tienes», dijo una voz desde el fondo, Beatriz, una periodista que llevaba un cuaderno abierto. «Hazlo por esa canción que tu madre cantaba», susurró una anciana llamada Rosalía que reconoció el timbre en su memoria. Fue entonces cuando la orquesta, que hasta ese momento había sido un rumor, afinó realmente un bandoneón. El primer compás fue una pincelada de aire frío sobre las manos. El público esperaba el tropiezo. Elena respiró y en ese instante inició un diálogo íntimo consigo misma. Una serie de notas guardadas que por primera vez encontrarían aire en la sala. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro mirando por encima de sus gafas con un gesto de superioridad. «Elena», dijo ella. «¿De verdad crees que puedes con esto?», replicó él con sorna. «No elegí el lugar», respondió ella, «pero sí la música que llevo dentro». «Tu madre cantaba para pasar los días», dijo don Luis acercándose. «Pero esto es distinto».
La madre de uno no dicta su coraje, cortó Sofía con impaciencia. ¿De dónde viene esa voz entonces?, insistió Alejandro. «De dónde vienen las cosas que se enseñan con manos calladas», dijo Elena. «Eso no llena teatros», dijo Beatriz tomando nota, «pero a veces llena de verdad». «Vamos a ver si lo hace con el compás», dijo un señor en la tercera fila, «o si la pobre mujer se ahoga en la música». «Tú guarda tu corazón, Alejandro, que ya veremos quién aplaude», murmuró Marta. «Que empiece la música», ordenó el director de orquesta con un gesto que sonó como un corte. El intercambio fue una batalla de frases cortantes, de ironías lanzadas al aire como pequeñas piedras, y al mismo tiempo fue una coreografía de miradas que medían dignidad y humillación. Cada réplica añadió tensión, cada silencio pesó como plomo. Backstory. Elena había crecido en un barrio de azulejos descarillados, en una casa donde la canción era el único lujo. Su madre, Carmen, trabajó años como costurera y le enseñó a medir el tiempo con palmas y cucharas, con la voz afinada entre los llamados del mercado y el sonido de la lavadora. De niña, aprendió a escuchar los tangos en la radio vieja y a memorizar frases de bandoneo mientras barría el suelo. En la adolescencia perdió a su madre. Padre en un accidente de coche. Un secreto que no contó porque la familia necesitaba silencio para sobrevivir. La pérdida marcó la decisión de no pedir, de sostener la dignidad con manos gastadas, de practicar en cocinas y en plazas cuando nadie miraba. Llegó al palacio para trabajar, no para ser vista. Su vida presente se movía entre bandejas y recuerdos, y sin embargo su voz era un legado heredado que aguardaba una grieta por la que salir. Estas memorias le daban un mapa para el baile, una mezcla de rabia y ternura que configuró su técnica y su pulso. La música comenzó como un susurro de cuerdas y bandoneón, una nota que olía a humedad y a aceite de máquina, y que luego se hizo estructura. Elena empezó a moverse con una naturalidad que sorprendió por su economía. Sus pies conocían la madera del escenario como conocían los escalones de su casa. Su respiración marcaba los tiempos como la máquina de coser de Carmen. La orquesta se ajustó a la narrativa de su pie, el bandoneón respiró y dejó caer lonjas de nostalgia que olían a café y a ropa recién planchada. En el público se sucedieron reacciones, un murmullo de sorpresa, un suspiro contenido, una carcajada que murió en la garganta. Alejandro frunció el ceño, como si la belleza de la escena le quebrara un guión previsto. «No puede ser», susurró. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, su sonrisa tembló. Don Luis, que había criticado tantas veces por hábito, se quedó en silencio y sintió un calor extraño en la nuca. Cada giro de Elena contaba una historia. La textura del vestido improvisado rozaba la luz de los candelabros y dejaba chispas. El sonido de sus zapatos sobre la madera parecía un latido humano más que un taconeo. Beatriz tomó notas con dedos que temblaban de una emoción que no esperaba encontrar en una noche de gala. Marta, que la conocía desde la cocina, contuvo el aliento como quien cuida una flama vulnerable. Javier, el técnico, apretó los puños y sintió por primera vez orgullo por algo que había pasado inadvertido. La plaza de ese instante se llenó de sensorialidad, el gusto metálico del miedo, el olor a polvo del telón, la luz que quemaba las pupilas y al mismo tiempo iluminaba la verdad. Diálogo en el corazón del baile. «¿Cómo has aprendido esto?», preguntó don Luis al terminar un giro. «Mi madre me dio un compás con una cuchara», contestó Elena. «¿Una cuchara?», repitió Beatriz incrédula. «Sí», dijo Elena, «y la memoria de su voz». «Pero aquí no se cuentan memorias», objetó Alejandro con dureza. «Las memorias hacen público el alma», dijo Elena sin bajar la mirada. «No lo creo», murmuró Sofía. «Esto parece montaje». «No todo lo que parece es obra», replicó Marta. «A veces es verdad simple». «¿Aplauden ya?», preguntó un señor con tono desafiante. «Aplauden cuando reconocen», dijo don Luis, y puso la mano sobre el corazón como si midiera la pulsación de la honestidad. «Que el público decida», dijo Beatriz. Y las primeras palmas empezaron tímidas, como si tocara algo sagrado. Los intercambios en esa hora fueron largos, tensos, y cada réplica contuvo matices de juicio, sorpresa y arrepentimiento. La música subió, el bandoneón lloró, y la sala empezó a cambiar de color emocional. Lo que comenzó como burla fue debilitándose ante la evidencia de talento.
Las descripciones sensoriales se multiplicaron en la mente de todos. La textura de las manos, el olor a madera del escenario, el brillo de las lágrimas en algunas mejillas, el frío que dejaba el aire acondicionado y el calor que producían los cuerpos juntos. Momento de tensión 1. El primer quiebre llegó cuando, en mitad del segundo tiempo, Elena cometió un paso mal medido y casi perdió el equilibrio. Por unos segundos la sala contuvo la respiración, recordó momentos de peligro y se inclinó hacia la empatía. Elena sintió el mundo girar bajo sus pies, el olor a madera herida, el zumbido de las luces como aletas de insecto, y en su mente la voz de su madre que decía: «Sigue, aunque te tiemble el corazón». Aquella frase la sostuvo y la devolvió al compás con más fuerza, como si el tropiezo hubiera limpiado la pretensión del aire. El público exhaló y la tensión se transformó en una ovación que tardó un latido en aclararse. Un aplauso que fue creciendo desde las mesas como una ola lenta. Fue un momento donde la humillación pudo regresar, pero la memoria y el oficio empujaron a la audiencia a otra reacción, a una inclinación de respeto. El clímax fue una secuencia donde la técnica se confundió con emoción. Elena interpretó el momento final con una mezcla de rigor y entrega que desarmó a quienes esperaban espectáculo y no verdad. Las luces se concentraron, el bandoneón lanzó su último lamento, y la sala quedó tan sola como el latido que precede a un aplauso grande. Entonces don Luis se levantó, su figureta encorvada pareció enderezarse con un acto de justicia, y dio la primera ovación genuina. La ovación se expandió como un fuego benéfico. Beatriz dejó de escribir para aplaudir con las manos abiertas. Marta lloró en silencio. Javier aplaudió con el puño cerrado como celebrando un triunfo propio. Sofía bajó la barbilla como si la risa le ardiera ahora. Y Alejandro permaneció inmóvil, con la copa helada en la mano, viendo cómo su pronóstico se desmoronaba. El ruido fue denso y cálido, un aplauso que no buscaba espectáculo sino reparación. En ese instante alguien gritó: «¡Bravo, Elena!», y la palabra sonó como una orden de reparación social. La percepción colectiva cambió de risa a reconocimiento, de desprecio a curiosidad y luego a admiración. La transformación fue visible en los rostros, en la manera de sostener las manos, en el silencio que precede al perdón y en la nota del bandoneón que coronó la noche. Momento de tensión 2. Tras la ovación inicial, Alejandro se acercó a Elena, sin permitir que la calma la envolviera. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz que mezclaba incredulidad y rabia contenida. «He bailado lo que sé», respondió Elena. «Te prometí mi corazón por un baile», dijo él con lengua afilada, «y ahora no me perteneces». «El corazón no se compra con apuestas», contestó ella con una claridad que quemaba. La sala contuvo el murmullo, porque aquel conflicto trasladaba la cuestión de la apuesta privada a la esfera pública de la dignidad. Sofía miraba a su padre como quien ve un dibujo nuevo de un ser que no conocía. Algunos invitados empezaron a cambiar de bando, otros se mantuvieron en silencio como si temieran confesar su error. La tensión era política y moral al mismo tiempo, un nudo que pidió ser desatado por la historia misma. La revelación que rompió el último bastión de sarcasmo vino de un testigo inesperado. Don Luis, con su voz cascada y un gesto de anciano que no necesita adornos, contó en voz alta una memoria que cerró el círculo. La madre de Elena, Carmen, había sido alumna de un conservatorio municipal en tiempos que nadie recordaba, y su voz había quedado registrada en un archivo donde había testimonios de una tradición perdida. «Fui yo quien escuchó a Carmen cantar en un taller», dijo don Luis, «y sé que esa línea viene de una escuela que formó voces humildes y tremendas». Beatriz llevó la mano al cuaderno y dijo: «Si hay archivo, vale la pena buscar». Un joven de la platea se levantó, se presentó como historiador, se llamaba Javier Luis, y prometió investigar. Aquella identificación del legado cambió la acusación de montaje por una cuestión de reconocimiento histórico. Sofía, que escuchaba, tragó saliva y dijo en voz baja: «No sabía nada». Alejandro, sin encontrar ya argumentos, dejó caer la copa con un sonido claro que resonó como sentencia sobre su orgullo. Momento de tensión 3.
La confrontación final entre Alejandro y Elena sucedió frente a la orquesta y la platea. «Te ofrecí un juego», dijo él, «y te humillé para divertir a mis invitados». «Usted quiso transformar mi vida en chiste», replicó ella, «pero no hizo otra cosa que mostrar su vacío». Un silencio pesado siguió. Alejandro levantó la voz, se defendió con sarcasmo y luego con una defensa que sonó ridícula, y la sala empezó a darle la espalda. Fue un momento donde el poder intentó retomar su sitio y la comunidad lo negó. Las palabras que se dijeron arrojaron consecuencias que se vieron en la expresión de los presentes. Algunos se acercaron a Elena como si quisieran tocar una verdad nueva, otros dejaron la sala con prisas. El contraste entre el brillo de los candelabros y la humildad de aquel cuerpo que había bailado se hizo explícito. La tensión se resolvió cuando Alejandro, sin opciones, dejó una frase pequeña, un perdón a medias que nadie creyó, y Elena respondió con una dignidad que no necesitó aplausos para existir. La noche terminó con invitaciones que llegaron al día siguiente. Prensa, representada por Beatriz y otros 2 periodistas, comenzó a teclear reseñas que preferían matices antes que burlas. Don Luis propuso que el Conservatorio Municipal abriera una búsqueda de voces en barrios olvidados, y se creó una pequeña comisión con Javier Luis como responsable. Marta recibió llamadas de admiradores que querían ver a Elena bailar de nuevo. Sofía llamó a su padre y le dijo que quería entender por qué había actuado así, y la conversación fue áspera y larga. Alejandro, sobre el mármol del orgullo, sintió por primera vez la sensación de vacío que la risa propia no llenaba. Elena, por su parte, abrió la ventana de su cuarto pequeño y dejó que el aire trajera los sonidos de la ciudad, notando que algo dentro de ella había cambiado, pero que el mundo seguía siendo el mismo. Si en este momento te has sentido conmovido o indignado, cuéntanos. Si esta historia te tocó, escribe desde qué ciudad nos lees y cuál fue la escena que más te emocionó. Empieza tu comentario con una palabra para ayudar a la conversación. Por ejemplo, saudade, si la memoria fue lo que te conmovió. O furia, si la humillación te dolió más. Comparte tu propia experiencia si alguna vez te sentiste invisible y luego viste cómo algo simple cambió la percepción de los demás. Tus palabras ayudan a otras personas a reconocerse y fortalecen una comunidad que valora la dignidad del talento oculto. Comentar también nos ayuda a decidir qué historias contar a continuación y a crear una red de apoyo para quienes pasan por situaciones parecidas. Si te apetece, nombra aquí a alguien que debería escuchar esta historia, comparte el video con esa persona y ayúdanos a que estas tramas no queden en la anécdota, sino que sean un motivo para que instituciones y personas actúen. Ahora volvamos a la narración para ver cómo se cerraron las puertas y se abrieron ventanas. Epílogo, 1 mes después. Elena recibió una oferta para dar una pequeña función en un teatro de barrio. El cartel no era de lujo, pero la sala estaba llena de gente que había leído sobre la noche en el palacio. Marta la acompañó como siempre, Beatriz escribió un artículo que habló de legado y dignidad, y don Luis asistió con una discreción que parecía reverencia. La experiencia del mes fue una mezcla de agotamiento y celebración, porque la nueva visibilidad trajo también miradas curiosas. Javier Luis continuó su investigación en archivos, encontró referencias a clases comunitarias donde Carmen había sido mencionada, y eso dio pie a una pequeña exposición en el conservatorio. La vida de Elena ganó agenda sin perder su verdad, y ella aceptó hablar en entrevistas con una voz que ya no temblaba. Epílogo, 3 meses después. El Conservatorio Municipal organizó una jornada de búsqueda de voces en barrios populares. Se recordaron nombres y se hizo un homenaje simbólico a Carmen y a otras mujeres que ensayaban en cocinas. Alejandro apareció en la prensa con disculpas públicas que sonaron huecas para algunos y sinceras para otros. Sofía empezó a estudiar música en un gesto que pareció intentar recomponer lo que su padre había arruinado. Elena fue invitada a dar una masterclass para jóvenes, donde contó su historia sin dramatismos, como quien entrega una herramienta. La repercusión trajo donaciones pequeñas que ayudaron a comprar bandoneones para la escuela, y la sala que una vez la vio limpiar comenzó a mirar con otro respeto a quienes trabajan entre bambalinas.
Epílogo 6 meses después. La comunidad había cambiado en gestos. El conservatorio abrió plazas para alumnos con dificultades económicas y creó una beca que se llamó Legado de Carmen, en recuerdo de todas las madres que transmiten canciones sin esperar reconocimiento. Elena tenía ahora una agenda que combinaba trabajo y presentaciones, y en una entrevista dijo: «Mi voz no me pertenecía solo a mí, era un mapa que me dio mi madre». Marta organizó un festival pequeño donde las historias de servicios y de cocina ocuparon el escenario central. Don Luis fue a una de esas funciones y aplaudió con honestidad. Alejandro no asistió. La transformación social fue modesta pero real, con nombres concretos, con invitaciones, concursos y con una sensación de que la dignidad puede obligar a las instituciones a mirar. Hubo contratos pequeños, una beca, una placa en el conservatorio y un libro que Beatriz empezó a escribir sobre la memoria musical de los barrios. Al final, lo que había empezado en risas se convirtió en una obligación colectiva de reparar, de reconocer y de sostener. Elena supo que su voz no era una apuesta ni un chiste, sino un legado que atravesó generaciones. El último plano de la historia dejó a la mujer que barría el palacio y que ahora enseñaba pasos a chicos del barrio, con los ojos humedecidos por la luz de un candelabro distante, pensando en su madre y en la cuchara que marcó compases. Si esta historia te tocó, suscríbete para más relatos que recuperan legados y dignidades. Comparte con alguien que admira el coraje cotidiano y deja un comentario con tu palabra inicial. Porque la dignidad sigue siendo la fuerza que cambia plateas y corazones.